¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo recorrido visual. Hoy, literal, nos vamos a embarcar en un viaje cronológico alucinante. Vamos a conectar dos puntos que, bueno, a simple vista parece que no tienen absolutamente nada que ver. Los orígenes de nuestro lenguaje allá en la prehistoria y ese fenómeno digital de todos los días. Los emojis. Así es, esta es la historia de cómo una necesidad biológica súper profunda de conectar con otros nos llevó desde emitir sonidos básicos en los densos bosques de África hasta mandarnos caritas en las pantallas. Vamos a darle. Para que no nos perdamos, este es nuestro mapa de ruta hoy. Pasaremos por los orígenes de la comunicación humana, el arte y la música prehistórica, la revolución de la escritura, la era de las telecomunicaciones, el nacimiento de los emojis y cerramos con broche de oro la neurociencia del lenguaje digital. Entonces, todo este viaje arranca con uno de los misterios evolutivos más grandes de la historia. ¿Cuándo empezamos realmente a hablar? Es una pregunta súper compleja, porque a ver, las palabras no dejan fósiles, ¿verdad? A diferencia de una herramienta de piedra o una pintura en una cueva, el lenguaje hablado desaparece en el aire en el mismísimo instante en que sale de la boca. Pero, y aquí viene lo interesante, los registros fósiles sí nos dejaron una pista escondida. Número 1. Orígenes de la comunicación humana. Para entender en qué momento empezamos a hablar, primero hay que entender qué necesitaba nuestra biología para poder emitir y procesar todo un lenguaje complejo. Fíjense en esto. Hubo un descubrimiento increíble en la cima de los huesos. Usando unas tomografías súper avanzadas, los expertos lograron reconstruir las cavidades del oído de poblaciones preneandertales. Y aplicando modelos que se usan en telecomunicaciones, ¡bam!, descubrieron que los neandertales tenían exactamente la misma capacidad auditiva que nosotros hoy en día. O sea, tenían un ancho de banda amplio, pudieran procesar sonidos complejos, consonantes, algo que los chimpancés, con su ancho de banda súper limitado, de plano no pueden hacer. Si ya compartíamos esta capacidad auditiva, significa que para esa época ya existía un lenguaje súper rico y articulado. Ahora, si le damos un poco más atrás a la cinta, digamos entre 1.8 y 2,5 millones de años atrás, la cosa cambia por completo. Los fósiles de nuestros ancestros más antiguos, como el Australopithecus, nos muestran que sus oídos todavía no estaban físicamente equipados para esta locura acústica. Claro, tenían adaptaciones increíbles para sobrevivir en los bosques cerrados, pero les faltaba la estructura para un lenguaje hablado complejo. Así que el habla humana tuvo que surgir en algún punto intermedio, cambiando nuestra especie para siempre. Número 2. Arte y música prehistórica. Y bueno, mientras nuestra voz evolucionaba, también crecía esa urgencia inmensa de expresar emociones que las palabras solas simplemente no podían cubrir. A la par que desarrollábamos la voz, empezamos a buscar otras salidas no verbales. Y aquí entra la arqueología, para mostrarnos que la música prehistórica fue una verdadera revolución. Hablamos de flautas de la era auriniaciense, silbatos hechos al vaciar huesos de animales, pero hay un instrumento fascinante, la zumbadora o bramedera. Imagínense esto, una placa aerodinámica de madera o hueso atada a una cuerda. Al hacerla girar súper rápido sobre la cabeza, hace un zumbido fortísimo, casi hipnótico. Era un método súper eficaz para dar avisos, compartir emociones colectivas o espantar depredadores. Queda clarísimo que para transmitir emociones siempre hemos requerido más de un canal. Y si hacemos un salto rápido en el tiempo, vemos pasos de gigante. Desde dominar la voz hace unos 200,000 años, a crear la escritura hace más de 5,000 milenios, luego la imprenta y de repente ¡boom!, el Internet global en 1994. Todo esto nos grita una sola cosa. Nuestra forma de conectar ideas y compartir lo que sabemos se ha ido acelerando de una manera brutal. Número 3. La revolución de la escritura. ¿Por qué? Por más increíble que sea nuestra voz y nuestra memoria, el cerebro tiene sus límites físicos. Y la tecnología vino a salvarnos de ese problema. Obviamente la escritura no es algo que apareció de la noche a la mañana. Fue todo un proceso evolutivo. Arrancó con los pictogramas en culturas como la egipcia o la maya, que eran básicamente dibujos directos de la realidad. ¿Querían decir pájaro? Dibujaban un pájaro. Luego pasamos a los ideogramas, donde ya mezclaban símbolos para representar ideas abstractas. Y el último gran salto fue el alfabeto de los fenicios. Ahí fue cuando los dibujos perdieron su forma visual y se convirtieron puramente en representaciones de sonidos fonéticos abstractos. Un cambio de juego total. Pero claro, a medida que la escritura se volvió más abstracta, surgió un problema histórico que seguro conocen bien: la falta de señales emocionales. Al leer, no hay tono de voz ni lenguaje corporal. En 1668, el filósofo John Wilkins propuso usar un signo de exclamación para marcar la ironía. Años más tarde, Alcántar de Bram inventó un signo de interrogación al revés, con el mismo fin.
Y toda esta necesidad constante de clarificar la emoción fue exactamente lo que llevó al investigador Scott Fahlman en 1982 a armar una carita sonriente usando signos de puntuación en un foro digital. Simplemente no quería malentendidos. Número 4. La era de las telecomunicaciones. Y esos primeros foros de los 80 fueron la semilla de una explosión tecnológica que redefinió por completo el espacio y el tiempo. Todo esto despegó porque la revolución industrial básicamente borró las fronteras de la distancia física. Tuvimos el telégrafo, luego la inmediatez de la voz a través del teléfono en 1876, luego la comunicación masiva con la radio y la televisión, y finalmente la computación digital. Cada uno de estos hitos fue preparando el escenario perfecto para llegar a la comunicación global y constante que vivimos hoy en día. Número 5. El nacimiento de los emojis. Y justo aquí, en este hiperconectado entorno moderno, es donde la historia da un giro espectacular y nos devuelve paradójicamente a nuestros orígenes visuales. Ojo aquí con un dato genial. La palabra emoji no viene de la palabra emoción. Suenan parecido pero nada que ver. Proviene del japonés. Significa imagen, emoji significa carácter. Y tiene todo el sentido del mundo que naciera en Japón, una cultura ya profundamente adaptada a la comunicación visual por sus sistemas de escritura. Además, súmenle toda la influencia del manga y esta cultura del fenómeno kawaii que resalta todo lo tierno. Era el entorno ideal. Casi siempre le damos el crédito al diseñador japonés Shigetaka Kurita por lanzar aquel icónico paquete de 176 emojis a color en 1999. Pero, la verdad, los investigadores han descubierto que ya en 1988, dispositivos japoneses como el Sharp PO8500 incluían pequeños iconos en blanco y negro. Lo fascinante es cómo estos 176 diseños iniciales abrieron la puerta para condensar información súper compleja en pantallitas diminutas. Y lo más increíble es que este lenguaje visual tiene sus propias jergas y códigos, igual que el idioma hablado. Por ejemplo, mientras que el emoji de la carita llorando de risa sigue siendo el más usado globalmente, las generaciones más jóvenes, sobre todo en TikTok, usan el emoji de la calavera para decir literalmente que se mueren de risa. Esto nos demuestra algo vital. Los emojis dejaron de ser simples adornitos, hoy funcionan como potentes marcadores de identidad grupal y pertenencia cultural. Número 6. La neurociencia del lenguaje digital. Porque todo esto podría sonar a simple curiosidad de la cultura pop, pero la realidad es que tiene raíces súper profundas en nuestra biología. Hay un hallazgo neurocientífico que literal te vuela la cabeza. Resulta que cuando vemos un emoji sonriente, nuestro cerebro no lo procesa como texto o como una figura geométrica. Los estudios muestran que activa una región del cerebro llamada giro fusiforme, que es, escuchen bien, exactamente la misma área que usamos para reconocer un rostro humano real. Biológicamente hablando, nuestro cerebro reacciona a un emoji casi como si tuviéramos a otra persona sonriéndonos enfrente. Así que con esa conexión tan fuerte, no es ninguna sorpresa que esto haya crecido masivamente. Actualmente existen 3.790 emojis oficiales a nivel global. Y no es casualidad, responde a esa incesante necesidad que tenemos de añadir matices, contexto y emoción a esas frías comunicaciones de texto, superando de paso cualquier barrera de idioma. Fue tan fuerte el impacto de todo esto que en el 2019 la Fundeu coronó a emoji como la palabra del año. Muchos se sorprendieron por tratarse de un elemento visual y no de una palabra tradicional, pero los expertos concluyeron algo importantísimo. El español no debe temerle nunca al progreso. El lenguaje es un ente vivo, y usar formas visuales para enriquecer el texto es simplemente una evolución natural de cómo nos comunicamos. Así que ahí lo tienen. Hemos cerrado el círculo por completo, desde esa enorme necesidad acústica de los primeros homínidos en África, pasando por las pictografías egipcias, hasta llegar a caracteres japoneses que hackean nuestro cerebro para hacernos sentir emociones humanas. Todo con el mismo objetivo, entendernos mejor. Pero sabiendo que la necesidad humana de conectar siempre permanece inalterable, la verdadera pregunta es, ¿cómo moldearán las tecnologías del futuro, como las interfaces neuronales o la inteligencia artificial inmersiva, nuestra próxima forma de hablar? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. ¡Hasta la próxima!